Pues buenos días para todos. Es un honor para mí compartir con ustedes este 10º simposio de medicina deportiva, un enfoque para la salud y el rendimiento deportivo, seminario que se hace por parte de los residentes de la especialidad de medicina de la actividad física y el deporte de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me ha correspondido a mí la charla inaugural sobre la historia de la medicina deportiva en Antioquia y me voy a referir un poco sobre los acontecimientos más importantes de estos 46 años. Para darle una organización a esta guía histórica, hablaremos un poco sobre lo que es el nacimiento de una idea, los inicios como tal de la medicina deportiva en Antioquia, Medellín como ciudad académica, el nacimiento de los posgrados y los alcances actuales que tiene la medicina deportiva de nuestro departamento. Tenemos que hacer referencia entonces a 1968, cuando durante el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo se crea el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes. En 1969, el gobierno nacional crea el Distrito Especial de Bogotá y a nivel de las capitales de los departamentos, intendencias y comisarías se denominan las juntas administradoras de deporte. Pero es solo hasta 1983 que cambia esa figura jurídica, se le da una característica de unidad administrativa especial con patrimonio y la subordina a los planes del Instituto Nacional del Deporte Coldeportes, llamando las juntas administradoras seccionales de deporte. En 1995, la ley 181 entonces crea el Sistema Nacional del Deporte y ahí integra tanto los organismos privados como los organismos estatales en un gran sistema nacional. Es así como el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte, en ese entonces todavía no era ministerio, se nombran los entes deportivos departamentales y municipales, incluye el Comité Olímpico Colombiano y sus componentes a nivel de federaciones, ligas y clubes deportivos. La Honorable Asamblea Departamental de Antioquia, en cumplimiento de esa ley, y la Ordenanza 8E de marzo del 96, crea el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia, cambiando el nombre anterior que se tenía de Coldeportes Antioquia. Un poco de la idea resulta con los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. Estos habían sido designados desde 1967 y personas inquietas por la salud de los deportistas comienzan a preguntarse, observando aquellas delegaciones poderosas como Estados Unidos, Canadá, Cuba, México, que traían un personal que apoyaba a los deportistas en su rendimiento y los acompañaba en todo lo que tenía que ver con recuperación, con tratamiento de lesiones, con calentamiento, etc. Y entonces se empiezan a preguntar cómo hacer efectiva una idea de poder ayudar a estos deportistas de Colombia con estas características. Es así como se crea en nuestro departamento el primer servicio de medicina deportiva en la Casa de Coldeportes Antioquia, en la calle Perú, que se denominaba Casa de las Ligas. Si recordamos a grandes profesores como el doctor Ernesto Escobar Meneses, el doctor Orlando Maya y el doctor Jaime Piedrahita, fueron los primeros médicos voluntarios, pues habían ellos practicado el deporte y tenían esa intención de colaborar con su conocimiento a favor de estos deportistas. Pero es solo cuando se da el convenio colombo-alemán, la tercera misión pedagógica alemana de un convenio que fue desde 1965 hasta 1984, cuando se marca el inicio de esta historia. Aquí tenemos algunas imágenes sobre la construcción de la Casa del Deporte donde funciona hoy Indeportes Antioquia.
Esto fue realizado del año 1976 al año 1978, cuando se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Medellín. Este convenio colombo-alemán, que incluía la educación física y el deporte, se componía de un representante del gobierno alemán, que era la GTZ, y parte del gobierno colombiano, representado por Coldeportes Nacional, Valle y Antioquia como gobierno. O sea, se involucraban estas tres regiones de nuestro país a través de la Universidad de Colonia, la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia como entes educativos. Por Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y Coldeportes Antioquia comienzan a crear una idea de un plan de desarrollo de la medicina deportiva en nuestro departamento y en nuestra ciudad. De 1973 a 1975 está la remembranza de la creación del Instituto Universitario de Educación Física en la Universidad de Antioquia. Pero con el convenio colombo-alemán se crea una figura que se denominó Instituto de Ciencias del Deporte, donde estaban involucrados Coldeportes Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, el Instituto de Educación Física y Coldeportes Antioquia. Posteriormente, el doctor Jorge Elías Peláez, que era el rector de la universidad, a través del doctor Óscar Bermúdez, que era el director del hospital, y el doctor Jorge Pinzón, director de Coldeportes Antioquia, son como los primeros dirigentes vinculados a esta idea y con una decisión muy importante de crear no solamente la unidad de medicina deportiva, sino que se empieza a hablar de todo lo que tenía que ver con lo correspondiente a un programa de educación superior, como sería posteriormente un posgrado. Está representado en la historia nuestra, en algunos documentos que se pueden encontrar en la web, como 1977, la primera clínica oficial del deporte creada en la ciudad de Cali. Ese fue el primer centro oficial de medicina deportiva del país. Y posteriormente, dentro de esas funciones del Instituto de Ciencias del Deporte, se asientan todos estos criterios, como era la investigación, la didáctica y la metodología de la educación física, el deporte y la recreación, la información a través de un centro documental de educación física que posteriormente dio origen a la biblioteca que actualmente existe en el instituto, el desarrollo de la medicina del deporte que se inició en Coldeportes Antioquia, la enseñanza a los estudiantes de educación física, sobre todo lo que era la didáctica del movimiento y toda la teoría del entrenamiento, y la organización del deporte estatal como tal. En esto, pues hubo mucha participación de expertos alemanes que vinieron a nuestra ciudad. La medicina deportiva como idea, como aporte fundamental al concepto científico de todo lo que sucedía en la educación física y el deporte a través de este convenio. Y esa unidad de medicina deportiva se crea en Coldeportes Antioquia con su primer director, que fue el doctor Alfonso Mejía, en 1975. En 1978, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín nos dan la posibilidad entonces de tener esa nueva sede de la cual estábamos mostrando algunas imágenes ahora, y comienza a haber un éxodo a nivel nacional de médicos a capacitarse en el exterior, sobre todo en la región latinoamericana. Lo que más se encontraba era en Brasil, y los primeros que viajan a Brasil son el doctor César Augusto Arias de Cali y el doctor Hernando Plata de Bogotá. Posteriormente, los primeros médicos de Antioquia que salen a especializarse, el doctor Álvaro Ortiz lo hace en Alemania con la Universidad de Deporte de Colonia, y el doctor Emilio Cadavid, Carlos Restrepo y Juan Gustavo Giraldo viajan al Brasil a realizar sus estudios. Inicialmente, ese primer concepto de la medicina deportiva en el departamento fue muy evaluativo y asistencial. Tenemos
un documento histórico muy valioso que se llama Plan Básico del Desarrollo Deportivo de Antioquia y es el primer documento del cual se tenga conocimiento sobre un planteamiento específico en la administración del doctor Jorge Pinzón Arango sobre lo que posteriormente sería todo el concepto de medicina deportiva y lo vemos aquí en el programa 110 respecto a la medicina deportiva, donde lo define como facilitar los servicios asistenciales evaluativos preventivos y de capacitación en el área de la salud a deportistas, instructores, técnicos y dirigentes. Además, fomentar el conocimiento, estudio e investigación de la medicina deportiva. Y tenía unos objetivos específicos que se centraban fundamentalmente en la atención a los seleccionados departamentales, una asesoría para la evaluación de la parte de salud y de la parte funcional de estos deportistas, la capacitación a los diferentes niveles de entrenadores y de personas vinculadas con el deporte y promover el estudio de la medicina deportiva en las facultades de medicina. Miren ustedes qué importante esto, lo que años después se pudo hacer realidad. Tenemos algunas imágenes del primer centro de medicina deportiva. Inicialmente fue en los bajos del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, donde posteriormente estuvo el departamento de dermatología, ahí en los bajos, en medicina nuclear, y luego en la sede que se hizo acá en la unidad deportiva Atanasio Girardot, los primeros equipos que se consiguieron y los atletas que sirvieron, digámoslo así, de primeros modelos y experimentadores de esta nueva tecnología fueron nuestro ciclista Balbino Jaramillo y la saltadora de alto en atletismo Gloria Sánchez. Ahí vemos la capacitación que estaba brindando el profesor Germán Gall, un alemán que fue coordinador del convenio colombo-alemán acá en la ciudad, y nuestro primer fisioterapeuta Oscar Bonilla. Medellín se destacó en estas décadas como una ciudad académica. Los grandes congresos que se hicieron a nivel de medicina deportiva se destacaron en los principales diarios del país y en la asistencia que tuvieron por parte de personal médico y de otras ciencias aplicadas al deporte en el territorio latinoamericano. Generalmente se hacían invitaciones a profesores muy destacados del área de nivel internacional. En 1976 se realizó el primer seminario internacional de medicina deportiva, donde se tocó el tema fundamental de la ergoespirometría. En los primeros inicios de la medicina deportiva, la base fundamental era la fisiología del ejercicio y se trató mucho de comprender todos los cambios y las adaptaciones que se hacían con las cargas de entrenamiento en el sistema cardiovascular, pulmonar y muscular. En 1978 se hace el segundo Seminario Internacional de Medicina Deportiva con el tema Sistema Cardiovascular y Deporte, donde fueron invitados médicos de Alemania como el doctor Rittel y el doctor Heck, y médicos colombianos como la profesora Ruth Gallo, que era de la Universidad de Antioquia en la parte de nutrición, el doctor Elkin Martínez, la doctora Romelia Ramírez de Cali y el doctor Arnoldo Payares, que era el jefe de medicina deportiva de Cuba. En 1980 se hace el tercer Seminario Internacional de Medicina del Deporte sobre sistema muscular y deporte. Miren ustedes que esto corresponde a un quinquenio fundamentalmente de 1975 a 1980, cuando se desarrolla todo el aspecto de la fisiología del ejercicio alrededor de el concepto de la medicina deportiva y la evaluación y el seguimiento a los deportistas que se tenían a nivel nacional. En 1986 se hace ese seminario de los 10 años de medicina del deporte y se traen 10 expositores internacionales reconocidísimos en ese entonces, como fueron el doctor David Costil, el profesor Lindsay Carter, el doctor Oded Baror, el doctor Raúl Mazorra de Cuba, el doctor Eduardo Enrique de Ros de Brasil, el profesor Carlos Rodríguez de Cuba y los doctores Alois Mader y Richard Rost
de la Escuela de Deportes de Colonia. En 1996, 10 años después, se hace el Seminario Internacional Los 20 años de Medicina Deportiva. Este seminario tuvo el patrocinio del Instituto de Deportes de Gatorade y ellos trajeron unos científicos muy destacados que trabajaban en ese momento con ellos, como era el doctor Robert Murray, Cargi Solfi, el profesor Baror, quien repetía su venida a Medellín, y el profesor Howard Nutkin, un gran fisiólogo del Hospital Spaulding de la ciudad de Boston. En 1999 se realiza el Congreso de Copamede. Vienen ya 20 expositores internacionales, 700 asistentes, como el profesor Walter Frontera, en ese entonces era el presidente de la Federación Internacional de Medicina Deportiva, el profesor Hermann Lotzerich, Peter Gervino, el profesor Michael Souka, que trabajaba con el ejército de los Estados Unidos, el profesor Michael Pratt del CDC, Jack Purmans, que era de la Universidad Libre de Lovaina en Bélgica, el profesor Ulrich Harman de la Universidad de Múnich y el profesor Víctor Matsudo del programa Agita Sao Paulo de Sao Paulo, Brasil. Característicamente hubo muchos encuentros en esta época, seminarios nacionales que se hacían de nutrición y fisiología del deporte. En algunos de ellos se participó también con psicología y se participó con fisioterapia. Pero de todo esto comenzó a surgir el primer boceto, digámoslo así, del programa de posgrado médico, el primer programa en Sudamérica, con una duración específica de 3 años y cuya sede sería entonces la Universidad de Antioquia. Aquí tenemos imágenes de todas estas reuniones que se hacían habitualmente con los médicos, las nutricionistas, los fisioterapeutas y los psicólogos de las otras divisiones regionales del país, y en donde se tocaban temas específicos de todo lo que tenía que ver con el apoyo a la medicina del deporte, pues todavía no se había generado el programa de posgrado. Aquí algunas imágenes de Medellín como ciudad académica, con algunos de los congresos que se hicieron, con algunos de los profesores importantes que vinieron, como el profesor Astran en 1992, como los doctores Graciela Nicot y Luis Ramírez en el 91, y miramos en el 94 que vinieron Carlos Rodríguez y Pepe Alonso de Cuba para apoyarnos en compañía del doctor John Duperly de Bogotá. En el 95 un seminario internacional muy importante en la ciudad de Popayán. En el 96 celebramos nosotros los 20 años. Ahí está el profesor Baror y el profesor García Ucha, que era psicólogo de medicina deportiva de Cuba, y el profesor Ricardo Jabornik de Venezuela. Copamede fue quizás uno de los mejores, si no el mejor, congreso en el cual yo he estado de medicina deportiva en el área latinoamericana, con estos profesores que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, y tuvimos un seminario completamente lleno en personal de asistencia y exitoso en la temática que fue tratada. Esto origina todo este conocimiento y esta inquietud de una nueva especialidad, como fue la medicina de la actividad física y el deporte. Se hace un convenio con Coldeportes Antioquia y la Universidad de Antioquia desde 1985 para la creación de un programa de posgrado en medicina del deporte, y se encarga por parte de Coldeportes a los doctores Álvaro Ortiz, Humberto Mesa y Emilio Cadavid, y por parte de la UDA el doctor Gabriel Uribe Espitia y el doctor Luis Javier Giraldo, quienes eran Gabriel Uribe el vicedecano y Luis Javier Giraldo el decano de la Facultad de Medicina en ese entonces. El gobernador de Antioquia era el doctor Antonio Roldán Betancur, y estando él como gobernador se aprueba en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia el programa de posgrado de medicina deportiva, y se da inicio en 1990, y cuyos egresados son más de 70 desde 1993 que salieron los primeros egresados.
Posteriormente se hace una propuesta relacionada con el convenio de docencia y asistencia entre Indeportes Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Esa propuesta académica la hice yo con el doctor Federico Upegui, quien en ese entonces trabajaba en el Club Atlético Nacional y era egresado de la Bolivariana, y bajo la decanatura de la doctora Marta Betancourt y la vicedecanatura del doctor Juan Guillermo Barrientos, se inicia en el 2001 el programa de posgrado, segundo en la ciudad, en medicina de la actividad física y el deporte, que tiene actualmente más de 25 egresados en los 20 años que llevamos activos, que cumplimos este año. El proceso de la medicina deportiva aplicada directamente al deporte asociado lleva al desarrollo de un tópico muy importante que se conoce como el control médico del entrenamiento deportivo. Ese control médico ha tenido una influencia cubana muy grande desde la década de los 80, debido a que la formación cubana recayó fundamentalmente en la Europa oriental, sobre todo en aquellos países que en ese momento estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. Entonces, muchos de esos profesores posteriormente vinieron a Colombia, algunos entrenadores, muchos de ellos formados en estos países, llegaron y se radicaron en Colombia, y se hace un enfoque fundamental hacia el alto rendimiento deportivo. Los primeros médicos antioqueños capacitados en La Habana fueron el doctor Oscar Mario Cardona, Juan Felipe Giraldo, Guillermo Pérez, Libardo Zapata y mi persona, quienes hicimos la especialidad o la maestría en control médico del entrenamiento deportivo, donde empezamos a aprender la influencia en el concepto y manejo de la medicina deportiva orientada hacia el alto rendimiento, ya de una manera muy directa, de mucho acompañamiento, de mucha investigación y de mucha intervención en el resultado deportivo. Esto también se debió a la gran cantidad de entrenadores cubanos, como lo mencionamos ahora, que llegaron a las ligas deportivas del departamento desde el convenio que se hizo en 1978, posterior a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos aquí unas imágenes sobre los alcances de la medicina del deporte, cómo empezamos y cómo fue evolucionando poco a poco la parte tecnológica, lo que pasó de grandes aparatos mecánicos y de grandes computadores a equipos que fueron mucho más específicos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la evaluación y el concepto del alto rendimiento en nuestro departamento. Esos alcances actuales de la medicina del deporte se han ampliado considerablemente. Vemos aspectos asistenciales, sobre todo asesorando a pacientes que tienen inquietudes sobre la práctica deportiva y sobre la prevención de lesiones como tal. El control médico del entrenamiento dirigido específicamente a los deportistas de competencia de alto rendimiento, la investigación que todas estas variables ocasionadas de estas evaluaciones producen, las publicaciones que podemos hablar de ellas dentro de poco también, la medicina orientada hacia la comunidad, sobre todo aplicada a las enfermedades crónicas no transmisibles, de lo cual también vamos a hablar en este simposio, y la parte docente, obviamente refrendada en lo que era la creación de los posgrados de medicina deportiva. Aquí hay algunos de los textos que a través de la historia fueron publicados relacionados con la medicina de la actividad física y el deporte, documentos que tienen que ver fundamentalmente con esta historia, que la validan, que la refrendan, que la respaldan, porque todas estas cosas fueron producto de mucho trabajo y de mucho conocimiento. Les agradezco mucho su tiempo, espero que disfruten de este simposio y creo que con esto pues damos paso a todo lo que tiene que ver con un simposio que indudablemente va a hacer muchos aportes en los conceptos modernos de la medicina deportiva. Espero que este
este breve resumen de lo que ha sido la historia de la medicina deportiva en nuestro departamento les agrade y los motive a conocer de dónde venimos y para dónde vamos. Muchas gracias a todos.